Buenos días, amada iglesia del Señor. Que nos siga bendiciendo. Cualquier sacrificio que hagamos por estar en la casa del Señor no es nada comparable con todo lo que Él tiene para nosotros. Así que gracias al Señor, porque ya muchos dejaron adelantadito el almuerzo y van a llegar solamente a lo último, van a almorzar temprano y van a disfrutar de todo este día. Y nosotros en esta mañana, con más tranquilidad, poder estar delante de la presencia del Señor. Así que es un honor estar en la casa de nuestro gran Dios y invitarle a un momento muy especial como es escuchar la palabra del Señor. Libro de Santiago, capítulo 13, desde el versículo... ¿Ve? Están atentos, hermanos, ustedes, preciosos hermanos. No los puedo pillar, porque Santiago solamente tiene 5 capítulos. Imagínense, le estaba diciendo, el pastor le está diciendo capítulo 13, qué vergüenza. Santiago capítulo 1, desde el versículo 13 al 18. Libro de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 13 al versículo 18. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias le damos en esta hora por poder sentarnos a su mesa santa, maravillosa, para disfrutar este precioso tiempo que usted nos está regalando en tranquilidad delante de su presencia. Disfrutamos de poder entrar a su presencia a través de las alabanzas, a través de la adoración, y también ahora disfrutamos de sentarnos a su mesa para alimentarnos con estos extraordinarios manjares que derivan de su palabra. Gracias, Señor, que no haya nadie en esta congregación, los que estamos acá, que estemos ocupados en algo diferente, que no sea en una santa contemplación de su presencia y de su bendita palabra. Gracias, Señor, por los servidores, la iglesia, los niños. Como siempre, rogamos ser guardados de todo mal, de todo peligro, Señor, y que estemos en plena tranquilidad en este momento donde escucharemos su dulce voz. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un resumen breve, un resumen sucinto, desde el versículo 2
hasta el versículo 12 de esta palabra que hemos recibido los domingos anteriores, tiene que ver con un llamamiento, una exhortación a los creyentes a permanecer firmes en medio de las pruebas. Ahí están resumidas las 3 lecciones que hemos recibido los 3 domingos anteriores a través de la Escritura, donde se nos llama a estar firmes, porque los creyentes somos sometidos a diferentes pruebas cuando enfrentamos las situaciones que son tan normales en esta vida presente. No es que llegamos a la fe y quedamos exentos de algunas dificultades, todo lo contrario, siguen habiendo dificultades, pero estas dificultades el Señor las permite en nuestra vida porque a través de ellas se va a notar nuestro crecimiento en la fe. A través de las pruebas, el Señor va dimensionando los pasos de madurez que cada uno de nosotros vamos dando en este camino que siempre se nos ha indicado que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Por lo tanto, una de las maneras para ver si vamos creciendo es que el Señor permite ese tipo de prueba en nosotros para ver nuestra madurez, pero también para indicarnos que Él está con nosotros, que Él es fiel, que Él es verdadero, y como dice su santa y bendita palabra, no te dejaré ni te desampararé. Entonces tenemos el aval del Señor para que Él esté con nosotros, y donde también en medio de las pruebas nos da diferentes provisiones, como es que podamos realizar, ¿no es cierto?, esos tiempos complejos a través de su presencia con gozo, con paciencia, con la oración, con la confianza en el Señor, y también que le pidamos sabiduría, porque la sabiduría nos va a hacer entender la mente de Dios y su propósito en medio de esa prueba. Ahora, los resultados de pasar las pruebas con el Señor es que tenemos abundancia de bendiciones. La presencia del Señor creo que es lo más notable como bendición en nuestras vidas, ¿verdad? Pero también dice la Escritura que finalmente la más de las extraordinarias bendiciones del Señor es la corona de vida que Él tiene reservada para los suyos. La vida eterna, para los que perseveran en este camino de la fe, en este camino, ¿no es cierto?, que de pronto se ve cuesta arriba, y lo hemos notado porque el contexto histórico tiene que ver con las persecuciones que estaban llevándose a cabo hacia los hermanos de la iglesia de Jerusalén y que habían tenido que salir al exilio producto de la persecución, y muchos quedar sin hogares, sin bienes, prácticamente vivir con lo opuesto en otras latitudes. Ahora tenemos delante de nosotros algo que es bastante diferente, aunque la palabra se intercalan. Quiero volver un poquito atrás al versículo 12 para que vaya viendo usted que hay una intercalación, ¿no es cierto? Se van como mixturando unas palabritas que usa aquí el pastor Santiago, y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí sale a luz una palabrita que es la tentación. Y luego dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces ahí tenemos dos palabritas que en nuestro lenguaje español suenan bastante diferentes. Sin embargo, en el original
prácticamente tienen la misma derivación. Por lo tanto, están intercaladas acá en el versículo 12 y dice tentación y después haya resistido la prueba. Entonces, tiene que haber una diferencia notable en ambos términos, porque según el contexto que se vayan dando estas palabritas y lo que la Escritura también nos va relatando, son diferentes en su significado. La prueba ya la he enunciado en la primera parte, toda esa problemática de pronto enfrentamos, cosas naturales que vienen sobre nosotros y especialmente por servir al Señor, pero también en medio de una prueba podría venir una tentación, porque la tentación es algo diferente. La tentación no proviene del Señor. La tentación, como vamos a aprender a través de la Escritura, es propia de nosotros y también instigada por Satanás, el diablo. Entonces ahí tenemos una diferencia sustancial entre ambos términos. Sin embargo, en medio de la prueba, por ejemplo, que usted se encuentre en una enfermedad, usted de pronto podría ser tentado por su propia naturaleza pecaminosa y también podría ser tentado por el mismo Satanás a que Dios le dejó. Pero sí he orado tanto, sí he pedido en la iglesia la oración, en mi grupo de vida, los hermanos están orando y ya llevamos 2 o 3 meses en oración y yo sigo aún más enfermo y los dictámenes médicos son peores todavía. Entonces cuando viene una prueba, podría, ¿no es cierto?, aparecer esta situación de tentación propia de nosotros o simplemente que venga influenciada por Satanás de tal manera que denostemos el nombre del Señor. Entonces tenemos que ir haciendo la diferencia en todo lo que significa prueba, que ya la tenemos con claridad absoluta, que las pruebas son una bendición del Señor. Pocos amenes. Las pruebas dentro de la cristiandad son una bendición del Señor, hermanos. Ahora, solos, allá en el mundo, hermano, es terrible. Pero con el Señor es una bendición pasarlas con Él. Entonces, habiendo hecho esta diferencia, quiero que vayamos al texto bíblico. Voy a hablar de 2 temas nada más, aunque gracias al Señor tenemos bastante tiempo. ¿Hasta qué hora podríamos estar, hermano? ¿Cuánto me dan permiso para predicar? Total, el almuerzo quedó listito y usted se levantó muy temprano, aprovechó, ¿no es cierto?, todo este tiempo adicional, así que no tenemos problema. Muy bien, voy a hablar de 2 temas nada más. El primero de ellos, desde el versículo 13 al 16, que encabeza un título para ordenarle, coloqué siendo tentados por malos deseos. Y la segunda parte, desde el versículo 17 al 18, el objetivo divino en las pruebas, nuestro Padre Dios, es darnos toda dádiva. Entonces, la primera partecita, siendo tentados por malos deseos. Versículo 13. Fijemos nuestra atención al versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí ya tenemos claridad absoluta de lo que dice la palabra del Señor acerca de la tentación. Totalmente diferente a la prueba. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, he dicho que entre tentación y prueba
se da en el contexto, en los resultados que se empiezan a dejar ver cuando estas situaciones empiezan a funcionar en nosotros. Las pruebas son permitidas por el Señor, pero de ninguna manera Él interviene en nuestras tentaciones. De ninguna manera. Dios ha usado las pruebas y usa las pruebas, ya lo hemos dicho, para madurar nuestro carácter, para que crezcamos. Por causa de las pruebas empezamos a orar, Señor, dame sabiduría, y es lo único que quiere darnos, sabiduría. Entonces, en medio de las pruebas, dame sabiduría para salir de este trance, y perseveramos. Las pruebas siempre tienen como resultado un lado positivo, siempre los resultados son buenos, pero las tentaciones, por lo contrario, buscan nuestra caída. Buscan que nosotros pequemos a la presencia del Señor. Por lo tanto, las tentaciones, el resultado son negativas. Y las tentaciones están vinculadas, y lo vamos a ver un poquito más adelante, están totalmente amalgamadas y dan como resultado el pecado y como consecuencia la muerte. Entonces es algo bien serio, y aquí dice el texto bíblico: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque nosotros, hermanos, estamos acostumbrados a no tomar la responsabilidad de aquello que no hacemos bien. Y esto parte desde la más tierna edad de nuestros infantes, de nuestros niños, porque todo, cuando nos enfrentamos a una situación compleja, los demás tienen la culpa. Si nos sacamos mal una mala nota en el colegio, en la universidad, estudié todo, pero el profesor, ¿no es cierto?, preguntó una materia que no enseñó. Siempre tendemos a echarle la culpa a los demás. Y aquí el escritor sagrado dice exactamente aquello. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y ahí nosotros tenemos el pecado de Adán y Eva como un ejemplo clarísimo de esto que dice la palabra del Señor. Porque cuando Dios enfrentó a nuestros primeros padres después de la tentación, ahí salió Adán y le dijo simplemente al Señor: la mujer que me diste por compañera, ella tuvo la culpa. O sea, Dios, si tú no me hubieses dado esta mujer por compañera, yo no hubiera pecado. Entonces, Él sutilmente, pero de manera clara, está responsabilizando a Dios de la culpa personal de su caída. Y eso es lo que la Escritura quiere enseñarnos a nosotros. Cuando alguno es tentado, no diga que Dios le está causando tentación. No diga eso. De hecho, el Señor nos mandó a orar: no nos meta en la tentación. Ahora el original de eso, porque da la impresión que Dios viene con nosotros, ¿no es cierto?, y dice: a ver, a fulano de tal lo voy a meter en la tentación. Entonces, el original de esa expresión de la Reina Valera del año 60, que dice no nos meta en tentación, es: permite que nos cedamos ante la tentación. Esa es la oración que nosotros repetimos en el Padre Nuestro: Dios, ten misericordia, permite que nos cedamos ante la tentación. Entonces, es imposible que si nosotros estamos haciendo esa petición al Señor, Él mismo nos conduzca en brazos a la tentación, si Él mismo nos dijo que teníamos que orar por esto. Ahora, las tentaciones, y lo vamos a ir reafirmando, vienen producto de nuestra propia naturaleza pecaminosa, y además han de ser imputadas a Satanás, quien es el padre de la mentira,
para decirnos, por ejemplo, mira, ustedes están orando tanto por tu enfermedad y no pasa nada, así que parece que Dios no te dejó solo en este trance. Y ahí la persona entra en la tentación. Ahora, el texto añade, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios tiene absoluta perfección en su santidad, en su limpieza. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay pecado. Nosotros tenemos un Dios totalmente ajeno a lo que es el pecado. Y Él no viene jugando con sus hijos para que entremos al pecado, hermanos, de ninguna manera. Es propio de nosotros. La Biblia nos enseña, por ejemplo, la bondad de Dios. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. ¡Qué maravilla, hermano! No le tomó el gusto, pero toda la iglesia. Bueno Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Cuánto le dan un buen aplauso al Señor? Entonces, Dios, hermano, tiene que quedarnos muy clarito, no nos induce al mal. De ninguna manera. A lo contrario, conduce a todas las cosas que nos suceden para nuestro bien. La Escritura en Romanos capítulo 8, 28 dice, un texto que usted se lo sabe de memoria, y sabemos, todos juntos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bien, amados. Hermano, entonces, Dios lo único que quiere acerca de nosotros es el bien, el crecimiento, la santidad, la madurez, que cada día que pasa dentro de la cristiandad, cada uno de nosotros nos parezcamos más a Él, hermanos. Él no tienta a nadie. Él a nadie, ¿no es cierto?, impulsa al pecado. La última partecita dice eso, ni Él tienta a nadie. Y ahí el último versículo, que es muy importante, que está en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahí tengo que explicar un poquito. Todo lo que venga de tentación no es así una cosa extralimitada, todo es humano, o sea, todo le ha venido a cualquier persona en el mundo entero. Y luego dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Y en 2 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, ya tenemos claridad total que la tentación no tiene nada que ver Dios. El origen de la tentación, entonces. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué la persona cae al pecado siendo cristiano? Estamos hablando de cristianos. Recuerde, el pastor Santiago le está escribiendo a sus hermanos que salieron a la diáspora, ¿no es cierto?, al exilio, producto de la persecución. Está hablando solamente a cristianos. Y la pregunta, ¿cuál es la razón que la persona cae, ¿no es cierto?, en el pecado? Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, aquí tenemos un interesante detalle en este versículo, porque dice,
que cada uno, y todo el 100% de esta congregación congregada en este lugar, cada uno es tentado. Amén. Eso dice la Escritura, hermano. Por eso es tan importante no andar mirando la paja en el ojo ajeno y de pronto no ver la viga que hay en el nuestro, hermano. Cada uno es tentado, y además cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la tentación es un enemigo que nos echa de acecharnos. La Escritura nos habla de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino al tentador en su ministerio. Cuando Él comenzaba el ministerio, usted se recuerda con claridad toda la tentación, tiene todo el cuadro bíblico de la tentación del Señor. Y dice que cuando el Señor lo venció, le dijo el Señor, escrito está, vete de mí, Satanás, y tuvo una gran victoria en el Señor. Dice la Escritura que el tentador le dejó por un tiempo. A nuestro Salvador, al Divino Maestro, a nuestro Rey, aquel que no puede ser, hermano, llevado al pecado. Imaginémonos lo que nos pasa a nosotros. Insisto, sino que cada uno es tentado. Pero dice el texto, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La expresión por su propia concupiscencia indica que la persona está siendo tentada directamente, involucrada a través de sus propios deseos, sus propias intenciones. Y también usa la palabra atraído y seducido. Estas expresiones se ocupan en relación a dos cosas interesantes que hay en la Escritura. Cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el ejemplo está, por ejemplo, en el mismo Santiago, que él se crió ahí en una tierra donde se acostumbraba a ver pescadores. Él conoció los anzuelos que se llenaban, ¿no es cierto?, de la carnecita más interesante para los pescaditos, y que se echaban en el mar y rápidamente iban a la pesca para tener sus presas. Entonces, ahí está esta expresión que el enemigo o uno mismo recibe la carnada de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, o Satanás, el diablo, tira, ¿no es cierto?, esa carnada, y uno empieza como a acariciar aquella tentación, y dice, aquí hay algo bueno, está como que no va a haber problema. El problema se genera que cuando el pescadito, ¿no es cierto?, muerde el anzuelo, está en una tremenda trampa. Ahora, también el término dice es atraído y seducido. Y esta segunda palabrita de la de seducción habla del cuadro de la mujer ramera presentado en Proverbios 7, 6 al 23. Por favor, en su casa, hermano, aprovecha de anotar, o después usted ve también la prédica y anota Proverbios 7, 6, 23 y lee cómo una persona es seducida. En este caso, un joven por una ramera, por una mujer de la vida, que le dice, no te preocupes, porque mi esposo salió, se llevó tanto dinero, va a estar en otra ciudad y todo, pero tranquilo nomás, porque la cama la tengo perfumada, ven conmigo y hagamos los amores y pasémoslos bien. Bueno, todo ese cuadro
está en Proverbios 7, 63 y 23. ¿Y qué hace el joven? Es seducido. Es seducido. Entonces, las pasiones comienzan cuando la persona es atraído y seducido. Pero todo va a traer una tremenda ruina, amados en el Señor. Ahora, los resultados de caer en la tentación, Santiago usa un lenguaje metafórico para ver los resultados funestos, desastrosos, que ocurren cuando uno empieza a acariciar el pecado. ¿Usted sabe lo que es el pecado? Todo aquello que no está en la voluntad del Señor. Todo aquello que no honra al Señor. Pero la persona, el hermano, empezó a ser atraído, empezó a ser seducido. Y aquí, usando un lenguaje metafórico, el autor de Santiago, el pastor Santiago, dice en el versículo 18: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, cuando la víctima, cuando el hermano es atraído y seducido por la tentación que no viene de Dios, viene de la persona en sí, o de Satanás, el diablo también, que se está aprovechando, entonces esos deseos que están viniendo se personifican en la persona y empiezan a actuar. Y ahí viene una reacción en cadena, una reacción que el autor dice y la manifiesta en 3 etapas esta reacción. Después que ha concebido, la número 1, la segunda etapa da a luz el pecado, y la número 3, reacción, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, la primera etapa de la tentación, después que se ha concebido. Concebir es una palabra sexual, de tener una relación. Se ha, ¿no es cierto?, como enamorado de esa situación, está siendo seducido, está siendo atraído. Entonces, la voluntad se ha sometido simplemente a la tentación. Ahora, la tentación no es pecado, hermano. La tentación que cada uno de nosotros podríamos experimentar no es pecado, sino que cuando el deseo sale al encuentro de aquello y abraza la cosa prohibida, ocurre esa unión pecaminosa, y es ahí cuando el pecado nace. Entonces, en ese sentido, la voluntad ha cedido a la tentación. Ha cedido. Nuestro Señor fue tentado, pero Él no pecó, hermanos. Entonces, la tentación que venga sobre nosotros, alguien diga, oh, estoy siendo tentado, ya estoy mal. No, hermano, si mientras no se ha cedido a la tentación, no hay problema. El problema está en la atracción, en la seducción, y ahí en esa concupiscencia que se da después que se ha concebido. La segunda vía es que da a luz el pecado. Entonces se abrazó, ¿no es cierto? Estoy considerando esto como no tan malo, como que esto es pasable, que me va a hacer pasar un buen rato, voy a vivir en tranquilidad, da lo mismo si aquí nadie me ve, y qué bueno que los hermanos de la Iglesia Cristiana Vida, el pastor no lo ha criado juicioso, entonces ellos ni se van a complicar conmigo, voy a poder hacer lo que yo quiera. Qué bueno que la iglesia la hemos criado con la pastora, somos fundadores de esta iglesia, no siendo juiciosa, pero qué malo para algunos
porque siempre lo hemos enfrentado a la palabra del Señor. Podría ser malo para algunos, porque no siendo juicioso, el Señor puede ser tu juez, hermano. Entonces, una vez que se ha abrazado, se ha mixturado esta situación, dice la otra parte del verso, da a luz el pecado. O sea, en esta concepción, en esta gestación, se da a luz el pecado. No es cualquier niñito que se da a luz, hermano. No es cualquier cosa agradable, porque cuando se da a luz, las mamitas dan a luz, es una bendición de dar a luz un niñito, una niñita, gloria a Dios por eso. Pero esta gestación, este embarazo, hermano, es terrible, porque da a luz un niñito llamado pecado. Pecado. Y el pecado, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, hay dos concepciones, hay dos guaguitas, hay mellizos que vienen en la tentación. Un primer mellizo es el pecado y otro mellizo es la muerte, hermanos. Y es terrible. Ahora, aquí tenemos que hacer una aclaración. ¿A qué tipo de muerte se refiere? No debe referirse a una muerte, a una segunda muerte, a una muerte eterna, porque estamos hablando de creyentes. Entonces no es posible aquello. Sin embargo, la muerte de los cristianos vienen en el sentido que esa persona tiene o se transforma en un cristiano estéril, en un cristiano sin brillo, en un cristiano carretilla, que cada cierto tiempo hay que empujarlo, o si no se les da en el gusto, se enojan con la iglesia, principalmente con el pastor, hermano. Cuando no se le da en el gusto en algo y hacen rabietas. Entonces, la muerte se empieza a dar cuando los tales empiezan en un retroceso espiritual y empiezan a ser estériles. Y la palabra del Señor nos manda a nosotros a ser personas que tengamos frutos, hermano. Que seamos productivos. Y lo otro, que en algunos casos la muerte podría ser también física. Insisto, no muerte segunda, no muerte eterna, porque son cristianos, pero también podría conducir a una muerte física de aquellos que, ¿no es cierto?, se mixturaron con la tentación. Ahí tenemos la grande advertencia que se hace sobre todo el apóstol San Pablo respecto a la cena del Señor, de cómo muchos, sin considerar lo que estaban comiendo y bebiendo, el apóstol dijo, por ser presuntuoso, por ser personas que la tomaron a ligera, muchos de ellos mueren. Porque Dios no puede ser burlado en su santidad, hermanos. El apóstol Juan enseña esto, que hay pecados de muerte en cuya consecuencia es la muerte física de quien la cometa. O sea, tan grave la tentación que simplemente el Señor provoca la muerte del tal para que eso caduque. El Señor nos guarde a cada uno de nosotros. Dice el versículo 16: amados hermanos míos, no erréis, no se dejen engañar. Amados hermanos míos, cada uno de ustedes, cuidado con la tentación. No se deje, no erréis. La palabra es no se dejen engañar. De tal manera que estemos vigilantes
para que no nos ciegue la luz del engañador. El engañador o nuestra propia naturaleza pecaminosa prende luces y de pronto nos deja ciegos porque encontramos esas luces preciosas y vamos detrás de ellas y finalmente damos a luz el pecado y también la muerte, en el sentido que muchas veces no tenemos ni un brillo como creyentes. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Segunda parte y final. El objetivo divino en las pruebas. Nuestro Padre Dios es el dador de toda dádiva. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora nos cambiamos a las pruebas. Mire qué terrible, pero qué importante la sabiduría de Dios, que se la hemos estado pidiendo al Señor y que rápidamente nos habló de la tentación, para que tengamos cuidado de ellas. Buena dádiva y tiene todo don perfecto para nosotros. Es el carácter de Dios para con nosotros. Nos da solamente cosas buenas. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. ¿Qué tiene Dios para nosotros, hermanos? ¿Tentación? ¿Qué tiene, hermanos? Tiene toda, hermano. Ahí, pastor, el original del griego. ¿Qué es toda? Toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea, todo el regalo que Dios tiene es y que nos da es sin ningún defecto, hermano. Todo es bueno. Todo es bueno. Y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y sabe, le cuento algo, que esta expresión está en tiempo presente continuo. En otras palabras, Dios siempre está viendo la posibilidad de que cada uno de nosotros tengamos un regalo, tengamos un don para beneficio de su obra y para la honra de su nombre, hermano. Él siempre está, a cada rato, cada minuto, cada segundo, con cada uno de nosotros, hermano. Así es nuestro Dios. Eso viene de arriba, el trono de la gracia de Dios, donde nosotros obtenemos lo que necesitamos. Entonces, los regalos de Dios vienen descendiendo de los cielos a la tierra, hacia su pueblo, hacia nosotros, hermanos. Y dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Padre Celestial es el Padre de las luces, de toda la constelación, de todo lo creado, de las luminarias, del sol, de las estrellas. De Él viene, ¿no es cierto?, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre que ha hecho las constelaciones, que ha hecho todo lo que es inmenso, que el hombre no alcanza a vislumbrar con su telescopio, en fin, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el autor, Santiago, el pastor Santiago,
lo dice, porque como está hablando de las luces, de seguro en ese tiempo ya se empezaron a conocer los eclipses, y que cuando había, ¿no es cierto?, ese fenómeno físico en la naturaleza, de pronto se interponían dos astros y la visión era que había un oscurecimiento porque había un eclipse. Les tengo una novedad: nuestro Dios es tan bueno, es tan transparente, que en Él nunca hay eclipse para con los suyos. Bendito sea el nombre del Señor, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre está, hermano, diáfano, está transparente, está claro como al mediodía para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No tiene nada que ver con la tentación, hermano. Y luego el versículo 18 dice: Él, aleluya, nuestro bendito Señor, Él, de su voluntad, no de nuestra voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer, nos hizo tener un nuevo nacimiento, nos llamó al ejercicio de la fe. No me elegiste vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Él es de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, por la palabra, la revelación de la Escritura, Jesucristo, el Señor, porque de pronto nosotros no necesitamos saber mucho de la Escritura para otros compartirle de la persona de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y a través de ese compartir, el tal puede nacer a este nuevo nacimiento espiritual por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Gloria a Dios. Recuerde que Santiago le está hablando a hermanos judíos. Muy importante tener esto en mente. Y él, si habla de primicias, lo tiene con claridad absoluta lo que son las primicias. Y las primicias eran los primeros frutos o los primeros granos de un fruto que ellos traían, ¿no es cierto?, en ofrenda al Señor, porque sabían que detrás de eso iba a ser tan grande la bendición que iba a venir de las primicias, que ellos simplemente se la ofrendaban y la traían al Señor. Ahora, él ocupa esa figura que él la conoce con claridad absoluta para decir: Él es de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de Dios para que seamos primicia de sus criaturas. Mire, nosotros siempre le hemos comentado que por la gracia del Señor nosotros ya somos tercera generación de hombres fieles, santos de Dios, que ya están en la presencia del Señor, pero en la partida de nuestra familia, de esa primera generación, esa segunda generación y ahora esta tercera generación, en la primera estuvo la primicia. La primicia, estuvo el llamado de Dios para ese primer abuelo que no conocía al Señor, a esa primera abuela que no conocía al Señor. Ellos fueron la primicia. Tal vez en esta congregación hay hermanos que recién son la primicia, hermanos, del Señor. Nuestra hermana Lidia, un ejemplo. Ella es la primicia de su hogar, de su familia. Pero mira, hermana y hermano amado en el Señor, lo que dice la Escritura respecto a esto. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. O sea, el Señor, si te tomó por primicia,
Hermano, yo no sé si tú estás entendiendo ya. Si el Señor te tomó de tu primicia como primicia de Él, es para que de tus lomos venga mucho a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Por eso, hermanos amados, debemos mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Que pastor, no sé, teología, no sé, tengo que ir a un instituto bíblico. No vaya, hermano. Va a gastar dinero, va a gastar tiempo y no le van a enseñar como le enseñan en esta iglesia, hermano. Verso por verso, libro completo de la Escritura, hermanos. 21 libros hemos aprendido verso a verso y de pronto se menosprecia la enseñanza. Dios nos guarde, hermano. Pero qué interesante saber esta preciosa promesa del Señor, que nosotros estamos llamados a ser primicia de sus criaturas. Que el nombre del Señor sea pues muy glorificado, hermano, grandemente en medio de nosotros, y que cada día nosotros nos enamoremos más de nuestro Señor. Que cada día sepamos que lo que nos pasa a nosotros en detrimento de nuestra vida espiritual no tiene nada que ver con Él, hermanos. Es porque abrazamos la tentación, es porque fuimos seducidos, fuimos atraídos. La tentación no es pecado, pero cuando somos atraídos y seducidos y somos mixturados, empezamos a gestar dos niñitos que son terribles: el pecado y la muerte, hermanos. Pero respecto a las pruebas, qué bendito, qué grande que el Señor está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, puede colocarse en pie. Se me acabó el tiempo. Y quiero que toda la iglesia podamos decir al unísono versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Este es el carácter del Dios que servimos en esta iglesia, reflejado poderosamente en el versículo 17 y 18. Y este Dios, este Señor, está en medio de nosotros. Y el tema, que si aún no le conoces, estás a una confesión de conocerle. Estás en el lugar ideal, en el momento preciso que el Señor te está llamando, para decirle a Él: Señor, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados, la vida independiente que he llevado delante de ti. He perdido tiempo en el Evangelio porque he estado solamente al abrigo, al paraguas del Evangelio. Pero hoy día yo quiero que sea el Señor y Salvador de mi vida. Porque tú me has hablado en esta mañana que tienes tantos regalos, que tienes dádivas, que tienes dones, que tú no tienes variación, no andas con nosotros jugando a la cristiandad, y que tú puedes hacerme renacer en el nuevo nacimiento
por conocerte, por saber que tú fuiste a la cruz para llevar mis pecados, que fuiste enterrado, pero como hoy día celebra el mundo este día, pero nosotros sabemos que no es este día, pero sabemos que al tercer día tú resucitaste de entre los muertos. Yo creo esa palabra, yo creo lo que dicen de ti. Y en esta oportunidad te entrego mi corazón. Toma mi corazón, hazme una nueva criatura. Y que yo pueda empezar a gozarme de todos los deleites que son estar delante de tu presencia. Si alguien puede no necesariamente decir estas palabras, pero gozar una oración de entrega al Señor y lo hace sinceramente a la presencia de Él, sabe que cada día su lamento será transformado en baile. Él cambia nuestro lamento en baile. Él desata la atadura de Satanás y nos da una preciosa libertad, hermano, extraordinaria, maravillosa, para que disfrutemos hasta que un día entremos delante de su presencia. Gloria a Dios, que más de alguien en esta mañana, en esta tarde, entregue su corazón a Cristo. Más de alguien que está en esta congregación o que nos está viendo. Te invitamos, amigo, ven a Cristo, ven hoy a Él. Es el momento, no hay tiempo que perder, es el momento. Es tu oportunidad. Conecta el cable del negativo a la fuente de poder positiva que el Señor, ¿no es cierto?, ha dado a través de la salvación. Y ese cable negativo, conéctalo creyendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y viene la salvación, y viene la transformación, y viene el cambio de vida para aquel que lo hace de corazón. Oremos al Señor. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos en esta preciosa mañana. Te bendecimos, Señor. Gracias te damos por esta maravillosa oportunidad de estar en este verdadero campamento tuyo. Señor, sabemos que no ha sido para nada en vano haber apartado esta mañana para estar contigo. Los únicos beneficiados hemos sido cada uno de nosotros. Coloca cada día esta pasión por congregarnos, cada día por correr a tu casa de oración, porque tú siempre tienes algo bueno para nosotros. Tienes sanidad, tienes restauración, tienes liberación, tienes cambio de vida. Señor, sacas nuestras aflicciones, podemos echar sobre ti nuestra carga, porque tú has prometido llevarla, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor y Rey. Bendito sea su nombre para siempre. Que muchos de los que están aquí, Señor, nos convirtamos en esa primicia que nos habla tu palabra, para que seamos las primicias de muchas criaturas que hoy día están en la soledad de la vida, en la encrucijada del camino, que muchos han perdido la senda. Señor, que nosotros podamos ser el eslabón de la bendición para los tales. Si han perdido el camino de la fe, podamos atraerlos a ti, y si aún no te conocen, poder también atraerlos a ti. Señor, es lo que está de nuestra parte, porque sabemos que la mayor atracción viene de tu parte, de tu persona, con cuerdas de amor. Gracias, Padre.
Gracias, mi Señor y Rey. Bendito y alabado sea para siempre. Reciba toda honra, toda nuestra adoración sea a su santo y bendito nombre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.